Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de mi canal de YouTube. En este caso vamos a ver una de las épocas más importantes de la historia de la música, el barroco. Así que si te interesa el tema y tienes un examen de música, quédate y vamos a ello. El barroco musical se desarrolla en el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Hay dos hechos súper importantes que marcan el inicio y el final de este estilo. El inicio es la invención de la ópera y el final, la muerte de uno de los compositores más importantes de toda la historia, del que luego hablaremos, Johann Sebastian Bach. Vamos a nombrar ahora algunas de las características más importantes que por lo general tienen todas las piezas de música barroca. La primera, y una de las más importantes, es la invención del bajo continuo. El bajo continuo es una base melódica o armónica que interpretaban generalmente un instrumento armónico, como era el clave, que podía tocar varias notas a la vez, y uno melódico grave, como el violonchelo. Esto es súper importante, porque el bajo continuo sienta las bases de estilos que vamos a escuchar mucho después, como por ejemplo en la música pop. Como ejemplo de esto lo tenemos en el canon de Pachelbel, cuyos 8 acordes de base, de bajo continuo, se repiten hasta un total de 54 veces en la obra. Son 8 notas tocadas 54 veces, fijaos. Bueno, pues incluso este bajo continuo de 8 notas se ha utilizado exactamente igual 200 años después en música rock o pop. Otra de las características es el uso de la textura de melodía acompañada, que simplemente se trata de ponerle una base a una melodía, como su propio nombre indica. La música barroca es una música que tiene muchos más contrastes que en los estilos anteriores, contrastes dinámicos, etc. Esto también lo podemos ver en otras artes, como por ejemplo en la pintura, con la técnica del claroscuro. Por último, en el barroco, la polifonía se vuelve muy compleja, pero esto lo vamos a explicar mejor en una forma llamada fuga. En el barroco seguimos haciendo también la distinción de música religiosa y música no religiosa. Al igual que en el Renacimiento, también diferenciamos entre música instrumental y música vocal. Otra cosa muy importante también es que sigue habiendo gente pudiente que paga a los músicos por hacer sus obras y ponerles su nombre, siempre buscando demostrar su poder económico y que ser recordados a lo largo de la historia. Estos eran los mecenas. Y bueno, vamos ahora con la música instrumental. Empiezan a mejorar los instrumentos hasta tal punto que son casi iguales a los que conocemos actualmente. Hay que destacar una familia, que es la familia Stradivari, que fabricaba unos violines que todavía a día de hoy no se sabe cómo los fabricaban, pero son los mejores. Incluso hay algunos de ellos que llegan a costar varios millones de euros. Como los instrumentos se perfeccionan muchísimo, como ya decíamos, empiezan a aparecer las primeras agrupaciones organizadas, es decir, las primeras orquestas. Gracias a esto, evidentemente, los compositores hacen nuevos tipos de piezas o de formas musicales para estas agrupaciones. Estas son la suite, el concierto, la sonata y la fuga. La sonata era una pieza compuesta para un pequeño grupo de instrumentos. A veces era uno solo, más el bajo continuo, que siempre aparece. Es decir, que cuando escuchamos en el barroco sonata para violín, en realidad no es solo para violín, sino que es para violín y bajo continuo. Era muy típica la trío sonata, en la cual tocaban dos instrumentos melódicos y el bajo continuo.
La suite, por otro lado, es un conjunto de danzas. Generalmente había 5 danzas, había que incluirlas sí o sí, y después los compositores podían incluir otras en función de lo que les apeteciese. Normalmente lo que hacían era alternar ritmos binarios y ritmos ternarios. Por otra parte tenemos el concierto, que era una pieza para orquesta, pero en la que normalmente hay un instrumento o un grupo de instrumentos que actúan de solistas y que tienen un diálogo con el resto de la orquesta. Por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi son 4 conciertos para violín. Por último, en las piezas instrumentales tenemos la fuga. La fuga es una pieza súper compleja compuesta para instrumento de tecla, es decir, para órgano, para clave. El tatarabuelo del piano. Tiene una textura contrapuntística. ¿Y eso qué narices será? Bueno, pues es una textura donde las voces se van persiguiendo y se van imitando entre ellas. Empieza normalmente con una frase, a la cual llamamos sujeto, que aparece en una sola voz, y esta frase va apareciendo seguida en el resto de las voces, y la primera voz va imitando y haciendo otras cosas que acompañan. Vamos ahora con la música vocal. Aquí seguimos haciendo la distinción entre música religiosa y música profana. En cuanto a la música profana, lo más importante es que aparece la ópera. Tiene muchísima repercusión en todo el resto de las épocas de la historia de la música, porque al final va a ser la forma musical completa. Vamos a ponernos en situación. En esta época en Italia no estaba constituido como un país, sino que estaba dividido como en diferentes regiones. Cada región estaba gobernada por un noble o un aristócrata que intentaba hacerse con los servicios de los mejores músicos para así demostrar su poderío económico y político. Si tenías más y mejores músicos, es porque los podías pagar. Algo parecido a lo que pasa ahora con los futbolistas. Bueno, pues en la ciudad de Florencia, un tal Jacopo Peri compuso Eurídice, que es la que se considera como la primera ópera. Aunque es cierto que luego después, unos años después, fue Claudio Monteverdi, sí, el de los madrigales del Renacimiento, quien dio a conocer este nuevo género musical con su ópera Orfeo, en el año 1607. Pero, ¿qué es exactamente una ópera? Porque hemos escuchado, pero... Bueno, pues una ópera es una obra escénico-narrativa, vamos, que tiene una historia, generalmente contada en italiano, alemán o francés, aunque también había ópera en otros idiomas, como por ejemplo en español. Las óperas generalmente están divididas en actos, y dentro de cada acto hay diferentes partes que se cantan, como las arias, o que se recitan, como los recitativos. Y también hay partes instrumentales, dúos, coros, etc. Al igual que los musicales, las óperas son en directo, y esto hace que su entrada se encarezca mucho. Aún así, hay sitios donde podemos ir a la ópera con entradas de última hora que salen súper baratas. 3, 6, 10 euros. Creo que todo el mundo debería ir a una ópera al menos una vez en su vida. Luego, si no te gusta, no vuelvas. Pero al menos una vez tienes que verlo en directo porque es una pasada. Vamos ahora con la música vocal religiosa. Aunque siguen componiendo misas y otras piezas que ya se hacían en el Renacimiento, hay 3 formas nuevas que surgen en el barroco: la cantata, el oratorio y la pasión. El oratorio es como si fuera una ópera, pero sin representación escénica, y además que está basada en textos bíblicos. El oratorio más famoso que conocemos es el Mesías de Händel. Por otro lado, la Pasión es un oratorio específico que habla sobre la pasión y muerte de Cristo. Y por último tenemos la cantata, que significa literalmente música para ser cantada, como su propio nombre indica. La cantata generalmente no contaba ninguna historia con argumento narrativo, como el oratorio. Y por último,
vamos a conocer a los compositores más importantes de esta época, de los cuales pues debéis conocer como mínimo su nombre y alguna de sus piezas. El primero de todos es Antonio Vivaldi, el llamado cura pelirrojo. Antonio Vivaldi vivió en Venecia y compuso, entre otras muchas cosas, los conciertos para violín llamados Las Cuatro Estaciones, como hemos dicho antes. Otro de los compositores es Händel. Aunque era alemán, vivió en Inglaterra la mayor parte de su vida. Lo más importante que compuso Händel fue el oratorio El Mesías, que aunque sea religioso, está en inglés. Y esto es muy importante porque hasta este momento la música religiosa siempre se había escrito en latín o en alemán. Y el más importante de todos fue Johann Sebastian Bach. Hay muchas técnicas de composición a las que debemos a este genio. Y la música hoy en día no sería igual si no hubiera existido Bach. Bach compuso un total de 1128 obras en toda su vida, vamos, una auténtica barbaridad. Sus obras más conocidas son su tocata y fuga en re menor, las suites para cello y sus pasiones. En muchas de sus obras dejó mensajes ocultos, como por ejemplo su firma. En Alemania, en esa época, los nombres de las notas no eran do, re, mi, fa, sino que a cada nota le correspondía una letra. Por ejemplo, la nota si bemol se escribía con una B, el la se escribía con una A, el do con la C y el si cuadro con una H. Así que cada vez que aparecen esas notas seguidas en sus obras, realmente lo que estamos escuchando es su nombre. Y esto ha sido todo por hoy. En este vídeo hemos podido conocer la música más importante que se hacía en Europa en los siglos XVII y la primera mitad del XVIII. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en los siguientes. Muchas gracias, si te ha gustado, dale a like y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!